¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este episodio desde el 28 de marzo del 2025 y es un viernes. Y este episodio va a ser una precuela a una serie de 5 episodios enfocados al sueño. Sí, 5 episodios consecutivos que voy a tocar varios temas del sueño, de qué sucede al dormir, de qué accedemos al dormir, cómo fluye el tiempo al dormir, cómo fluye diferente, que si podemos morir en sueños, todo este tipo de dudas y fascinantes preguntas acerca del mundo del sueño y del mundo de qué sucede cuando perdemos la conciencia y nos vamos a la inconsciencia que todos experimentamos cuando dormimos. Este episodio fue especial, lo puse ahí, lo tenía separado para otro tema, pero vi un video de soporte y lo tuve que insertar antes de tener el, la serie de 5 episodios del sueño porque es fascinante. Esta información no necesariamente era nueva, pero la manera es que está presentado en este video de soporte, que originalmente es en inglés. Yo ya les he explicado de la tecnología de HeyGen para traerles videos en inglés. Eh, la importancia de preparar cada noche, si duermen en las noches, si duermen en el día, cuando vayan a dormir, la importancia de los 5 minutos antes, que yo le llamo preparar el sueño, preparar su noche, preparar esa fiesta que es el mundo de la inconsciencia, que es dejar esta vida consciente, esta vida material, esta vida que experimentamos y tocamos y nos vamos a otro mundo de cierta manera. Y es, como vamos a ver en los siguientes episodios, algo fascinante y hay muchas preguntas acerca del mismo. Los 5 minutos antes, ustedes pueden hacer una preparación todavía en la conciencia cuando están en ese estado que se llama teta, porque el estado beta es cuando estamos en el mundo consciente, esos son estados mentales, el estado alfa es cuando estamos durmiendo y el estado teta es, llamémosle, ese borde entre la conciencia y la inconsciencia. Y es importantísimo, yo creo que ahí suceden cuestiones fascinantes. Y los 5 minutos antes de dormir, ustedes cierran los ojos y empiezan a intentar preparar su sueño y pueden guiar de cierta manera si quieren experimentar un viaje astral, si quieren experimentar irse a otra dimensión, si quieren experimentar una memoria que tienen por ahí de manera inconsciente, porque se van a ir al inconsciente, se van a ir al subconsciente y ustedes de manera consciente están preparando el acceso a esa memoria. Entonces, vamos a ver el fascinante video de soporte de 3 minutos que explica qué sucede en los 5 minutos antes de dormir y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. La realidad que experimentas no es más que una proyección moldeada por tu mente, como lo afirma Jacob Greenberg, el científico visionario que exploró los misterios de la conciencia humana. Nuestra percepción es una tela creada por la interacción entre nuestras creencias y el campo cuántico que nos rodea hoy. Vamos a hablar sobre el mejor momento para reforzar esa interacción y cambiar nuestra realidad. Cierra los ojos por un momento y pregúntate esta pregunta. ¿Qué harías si supieras que los últimos 5 minutos antes de dormir tienen el poder de transformar tu vida por completo? Imagina que estás frente a dos puertas. Una lleva a un mundo de plenitud, abundancia y amor, y la otra a un lugar de confusión y miedo. Y aquí es donde se pone interesante. Cada noche, justo antes de dormir, decides qué puerta cruzar, incluso si no eres consciente de ello. En ese momento, estás sembrando las semillas de lo que florecerá en tu vida. El problema es que muchos de nosotros no somos conscientes de este poder. Nos dejamos llevar por los hábitos. Dejamos que el ruido del día nos acompañe hasta dormir, y permitimos que nuestra mente divague entre preocupaciones y distracciones. Pero esos últimos 5 minutos son como un portal, un momento en el que las barreras entre tu mente consciente y tu mente subconsciente se diluyen, y todo lo que piensas, imaginas o sientes está grabado profundamente en el fértil terreno de tu subconsciente. Tu subconsciente no duerme. Es el jardinero incansable de tu vida. Cada pensamiento que tienes se convierte en una semilla que germinará tarde o temprano. Pero aquí está el secreto. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Entre tus miedos y tus sueños, acepta todo lo que recibe como verdad y trabaja en silencio para manifestarlo en tu realidad. Entonces, la pregunta no es solo qué puerta cruzarás esta noche, sino también qué semillas plantarás antes de que el sueño llegue a ti. Para entender este proceso, primero debemos explorar cómo funciona tu mente. Piensa en tu mente consciente como el capitán de un barco, y tu subconsciente como el océano durante el día. El capitán navega por las aguas,
tomando decisiones, resolviendo problemas y estableciendo el rumbo. Pero el vasto e insondable océano es lo que realmente mueve el barco. No importa cuán hábil sea el capitán, si las corrientes del océano no están alineadas con su dirección, de la misma manera, tu mente consciente está ocupada manejando las tareas del día. Pero es tu subconsciente el que dirige en silencio tus creencias, emociones y hábitos. Este es un espacio vasto, profundo y siempre activo. Nunca descansa. Nunca cuestiona todo lo que le das. Ok, como les he dicho en múltiples ocasiones, para mí el mundo que se accede al dormir es fascinante. No, realmente creo que es algo que como humanidad, como sociedad, se habla muy poco. Realmente lo que se intenta, una es dormir una cantidad de horas suficiente, que sea un sueño profundo. Nos enfocamos a la cuestión del descanso físico, a la cuestión de que queremos dormir bien porque realmente queremos amanecer bien, queremos amanecer descansados, con energía, para vivir el mundo consciente, el mundo físico. Y hay algo bien, bien importante. Todos los días, a excepción que una noche no duermes, todos los días dejamos este mundo físico. Y es algo fascinante. Es algo fascinante. No porque esta realidad no sea buena, ni esta realidad no sea, porque muchas veces se dice a dormir a la tumba, ok, como diciendo, aquí la vida se viene a vivir consciente, se viene a vivir en el físico. Pero es durante el sueño que accedemos a ese poder inmenso del ser, de lo que somos realmente. Les he dicho muchas veces que yo soy creyente, que somos un espíritu teniendo una experiencia física, somos un espíritu teniendo una experiencia humana y por consiguiente ese espíritu se duerme, no le quiero llamar se apaga, se duerme, así como dormimos en físico en la noche, como dormimos la conciencia en la noche, el consciente en la noche, nos desconectamos de los cinco sentidos. Así como eso, el espíritu durante el día pasa a un segundo plano y te deja a ti tener tu experiencia física, que es importante. Entonces, esos 5 minutos antes de dormir son importantísimos porque estás preparando realmente qué vas a experimentar. Y créanme, cada noche, si la pudieran recordar, es fascinante. Si pudieran recordar todos sus sueños, todos sus viajes, todo lo que experimentan, es fascinante. También necesito aclarar que durante la noche, al irnos al mundo inconsciente, al irnos al mundo espiritual, al irnos al mundo en que nos conecta con el más allá, se dan situaciones como creencias limitantes, implantación de creencias limitantes, por seres que, ay, no lo quiero decir, pero no quieren necesariamente que florezcamos, sino nos quieren suprimir, entonces nos implantan creencias limitantes, nos hacen reforzar o volver a firmar contratos de alianzas, de apegos, especialmente en el grupo familiar. Entonces, hay situaciones que gente por ahí me ha dicho, es que yo ya hice una constelación, ya hice una terapia 3, ya hice un esfuerzo consciente, romper contratos, yo ya los rompí. Bueno, pero durante el sueño se pueden recontratar y son de manera inconsciente. No amanecemos al día siguiente y alguien nos dice, oye, por cierto, anoche firmaste un contrato de una alianza, de una creencia de carestía, de una creencia de sufrimiento, una creencia de enfermedad, porque típicamente los contratos así son, basados en una situación que supuestamente con eso ayudamos a nuestro grupo familiar a limpiar el lineaje, como se dice por ahí, al nosotros apegarnos a decir, ok, tú hace 200 años sufriste, tú hace 200 años viviste en carestía, ahora yo lo voy a hacer también en un apego a ti. Y yo he dicho muchas veces que no estoy de acuerdo con eso. No creo que se aprenda a través del sufrimiento, no creo que se crece a través del sufrimiento. El sufrimiento es consciente, el sufrimiento es físico. ¿Ok? Tanto así que, por ejemplo, uno duerme y deja de sufrir. Y se despierta si, por ejemplo, hay un dolor. Yo creo que a todos nos ha pasado que te empieza a doler la cabeza y te despiertas, a mí me ha sucedido que me duele el estómago o despierto con náusea o una situación así, me despierta. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, la preocupación, esas dos cosas, sufrimiento y preocupación importantísimo, son parte de la vida física, son parte de la vida consciente, son parte de tu vida diurna en el día. No están en el sueño. Y entonces si están, porque tú así lo deseas, y estás en las noches sufriendo o soñando de tus sufrimientos, de tus pesares, de tu situación, de tus mortificaciones, de tu estrés, de tu trabajo, de cuestiones económicas, cuestiones médicas, cuestiones emocionales, cuestiones de lo que sea, entonces realmente no preparaste tu sueño. Y en los 5 minutos antes de dormir, así como lo dice el video de soporte, tú tienes la elección de decir, yo quiero florecer esta noche, yo quiero el mundo
de la felicidad, de la abundancia, de todo. Abre tu universo a mí, alíñate universo a mí, así como la excelente metáfora del barco en el mar. El barco no va a ir a ningún lado si el mar está movido. Por más que el capitán sea muy hábil, por más que el barco sea potente, si las olas no lo dejan ir, no lo va a hacer. Si tu vida está movimentada, agitada, si estás en ira, si estás en enojo, si estás en situaciones de violencia, si estás en situaciones de venganza, si estás en situaciones de lujuria, si estás en situaciones... Todas estas situaciones no te dejan florecer, aunque parezca que tu vida está yendo excelente. ¿Cuánta gente me ha dicho, es que a mí me gusta estar enojado, a mí me gusta pelearme, ahogados y todo, y parece que su vida no están en armonía. El universo es armonía, no es anarquía. El universo es armonía, no es entropía, el caos. No aceptemos que nos digan que es normal estar enojado, que es normal que las cosas estén mal. Todo depende de nosotros. Todo depende del enfoque que tú le quieras dar. Alíñate al universo. El universo te está esperando con los brazos abiertos. Eres este hermoso, sí, tú que me escuchas, eres este hermoso ser de la creación. Eres una cosa increíble, eres un fractal del creador. El creador decidió hacer una copia de sí mismo y ese eres tú. Tienes todos los poderes de la creación. Vas a regresar en la creación. Como le explicaba el invitado José Luis Cortés Peñafiel, la gran muerte, cuando regresamos a la conciencia única, a la creación, a la fuente, lo que yo le llamo el ascenso, él le llama la gran muerte, son palabras, es lo mismo, es algo hermoso, como ambos dijimos. Algún día todos vamos a regresar a la creación cuando ya no necesitemos estas experiencias individuales de creer esta fantasía que somos algo separado y no somos todos parte del todo. Todos somos parte del todo y todos venimos a ser parte, a ayudarnos todos a todos. Si alguien se presenta en tu camino y necesita tu ayuda, dásela si se la puedes dar, porque es la cosa más hermosa que puedes hacer. Sin importarte si se va a regresar o no, no importa eso lo más mínimo. Tú viniste aquí a ayudar al todo. Todos somos hermanos de la creación, todos somos hijos del Creador y todos algún día vamos a regresar a estar al lado de Dios, inclusive como lo dicen las religiones. Ojalá te haya gustado este episodio, esta precuela a 5 episodios que voy a tener durante abril. Terminamos el 2 de mayo, de hecho, acerca del sueño. Vamos a hablar de todo ahí. Vamos a hablar qué pasa cuando morimos en un sueño, cómo seguir el tiempo en un sueño, si los sueños pueden predecir el futuro. Les va a gustar. Son 5 episodios muy interesantes, muy cortitos. Y como ya les expliqué el lunes, hubo unos ciertos cambios en el canal. Ahora los viernes son de podcast, es lo que les garantizo. Un episodio por semana y va a ser un podcast los viernes. Ahora toca que tuvimos una charla con nuestra amiga Ana de España, súper interesantísima. Esa charla sale el lunes 31 de marzo. Entonces, si todo está bien, nos vemos el lunes. Por aquí empezamos de que vamos a seguir teniendo 2 episodios la próxima semana, pero todo depende de las charlas, ¿ok? Esta ocasión tocó una charla siempre interesante con Ana de España. Gracias, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por la gentileza de tu atención y que tengas una excelente tarde. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv.
Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.